Saludos. Principalmente es necesario conocer el concepto de variable y de control. En este contexto, podemos definir variable como todo aquello que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. Ahora bien, como control podemos definir que es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. Teniendo claro estos dos conceptos, una variable controlada es el parámetro más importante del proceso, debiéndose mantener estable, es decir, sin cambio alguno, pues su variación alteraría las condiciones requeridas en el sistema. Su monitoreo a través de un sensor es una condición importante para dar inicio al control. Además, esta es la variable directa regular, sobre la que constantemente estamos pendientes, ya que afecta directamente al sistema del proceso, es decir, es la que dentro del buque de control es captada por el transmisor para originar una señal de retroalimentación. Entre los diferentes tipos de variables controladas podemos encontrar el nivel, la temperatura, la presión, la humedad, el caudal, entre otros. Un ejemplo simple sería el proceso de un intercambiador de calor. En este proceso, para mantener la temperatura del producto, se debe disponer de otra variable capaz de afectar la variable que está siendo controlada y que pueda ser manipulada por el sistema de control. En este ejemplo, el sistema de control manipula la posición de una válvula de vapor. Sin embargo, la temperatura del agua depende no solo de la posición de la válvula, sino también del caudal del agua, su temperatura de entrada, el grado de ensuciamiento del intercambiador y la temperatura del ambiente. La variable manipulada y las distintas variables de carga pueden aumentar o disminuir la variable controlada según el diseño del proceso. En el caso del intercambiador de calor, los aumentos de la temperatura de la válvula, la temperatura de la entrada y la temperatura de ambiente tienden a elevar la temperatura del producto, mientras que ésta baja por aumentos del caudal y el ensuciamiento del intercambiador. La temperatura de salida responde al efecto neto de estas influencias. Si las influencias positivas son mayores que las negativas, la temperatura se eleva. Si se da el caso contrario, la temperatura baja. Si todas las variables de carga han de permanecer constantes, es posible ajustar la válvula de vapor hasta que la temperatura del producto sea constante al valor deseado y permanecer allí indefinidamente. El equipo de control de proceso es necesario, puesto que estas variables no permanecen constantes. Por ejemplo, las variaciones tanto de temperatura de entrada como la del caudal modifican la temperatura del producto y se requiere una posición diferente de la válvula de vapor para que la temperatura del agua pueda permanecer en el valor deseado. La tarea del sistema de control en este caso es la de determinar y actualizar continuamente esta posición de la válvula a medida que cambien las condiciones de carga. Las variables incontroladas, a su vez, son las que se modifican para afectar directamente a la variable controlada, es decir, son la herramienta para modificar la variable directa del proceso. Entonces, en este contexto podríamos decir que son la entidad que se encarga de variar los instrumentos finales de control, el mensaje del controlador que transmite modificaciones para lograr lo esperado de la variable controlada. En una investigación casi experimental con sujetos como personas, se hace un poco más difícil decidir o ver cuáles son las variables incontroladas. Y algunos métodos para realizar este control son los siguientes: eliminación, constancia de condiciones, balance, contrabalanceo y aleatorización. En cuanto a la eliminación, se puede decir que se utiliza cuando existe una variable extraña que puede alterar los resultados de la investigación y se puede controlar mediante la eliminación. La constancia de condiciones se da a su vez en un estudio experimental si se desea estudiar dos o más grupos de sujetos o muestras. Estos se deben someter exactamente a las mismas condiciones, tanto físicas como de lugar. El balance se realiza distribuyendo de forma equitativa la presencia de la variable extraña en los grupos de estudio.
La aleatorización parte del postulado de que si la selección se hizo al azar, se puede inferir que las variables extrañas se harán repartidas de la misma manera. Como en cualquier sector, la industria hotelera tiene muchas variables incontrolables que afectan a los que dirigen o son propietarios de hoteles, restaurantes y otros establecimientos relacionados con el sector. Conocer cuáles son esos factores es importante para los que trabajan en el sector, ya que esto les proporciona una oportunidad de planear contingencias. Aunque las variables no pueden ser controladas, sus efectos pueden mitigar de algún modo con cuidadosa anticipación y planeación. Cuando la economía decae, la industria hotelera puede sufrir debido a una caída del gasto discrecional. El turismo puede ser dejado de lado en momentos de dificultades económicas extremas, haciendo que el sector hotelero dependa de los clientes permanecientes en la comunidad de negocio. La tecnología continúa desarrollándose sin impedimentos. La industria hotelera, al igual que muchas otras, se ve afectada por los cambios tecnológicos. A medida que hay disponibles nuevas tecnologías, las empresas dentro del sector están forzadas a adaptarse a los cambios o son dejadas de lado.